Muy buenas a todos y a todas, camaradas, palabra que utilizo a conciencia, ya que nos adentramos en un nuevo tema para el que viajamos a Rusia, a la revolución que conocemos por el año 1917, pero que en realidad es un proceso más amplio en el que vamos a abordar desde la crisis y la caída del zarismo hasta la creación de la Unión Soviética y el encumbramiento del totalitarismo de Stalin. Este tema tiene como siempre sus fechas, datos y conceptos, pero lo cierto es que con este tema partimos con una ventaja de base, y es que en muchos casos vamos a ver procesos y actuaciones que nos van a recordar muchísimo a temas que ya trabajamos en su día, como la crisis del antiguo régimen o la Revolución Francesa y las revoluciones liberales que le pusieron fin. Por lo tanto, hablamos de la llegada a Rusia, aunque sea con retardo, de un proceso que ya ha ocurrido en el resto de Europa, pero que en Rusia adquiere su propia forma a través de la creación del sistema y el Estado comunista y soviético. De acuerdo a ello, vamos a trabajar cuatro grandes apartados: la Rusia zarista, las dos revoluciones que significaron la caída del zarismo y el triunfo bolchevique, la creación de ese Estado bolchevique y de la Unión Soviética, y finalmente el estalinismo, ejemplo ruso de lo que veremos en el tema siguiente en Europa, el triunfo de los totalitarismos frente a las democracias parlamentarias. Vamos a por ello. ¿Qué entendemos por Rusia zarista? Pues un ejemplo más de modelo de antiguo régimen, pero hablando de zar en vez de monarca absoluto. El zar representa la cabeza del Estado y el control de un sistema desigual, atrasado, agrario, es decir, aún no ha llegado la revolución industrial y que por supuesto estamos en un sistema que sigue teniendo privilegios. El zar se apoyará para ejercer su poder en tres grandes poderes: el ejército y la administración, encargados de la censura y el control político; la nobleza terrateniente, que como ocurría en el resto de Europa, concentran la propiedad; y la Iglesia ortodoxa, liderada por el propio zar. Por tanto, pese a haber vivido ya las revoluciones liberal e industrial, Rusia es todavía un ejemplo de absolutismo, atraso, antiguo régimen e inmovilismo, es decir, no hay intención por salir de ese sistema. Que gobiernan los británicos y prohíbe el sistema métrico. Nosotros. ¿Quién descubrió la Atlántida y contacta con alienígenas? Nosotros. ¿Quién retrasa los avances de la NASA? ¿Quién sabe controlar a las masas? Pero si recordamos, con la llegada de la Ilustración aparecía un despotismo ilustrado que introducía ciertas reformas, pero sin alterar radicalmente el sistema. En Rusia, este sería el caso de Alejandro II de Rusia, que inicia reformas económicas y administrativas, pero tratando de no tocar los privilegios ni el absolutismo zarista. Destaca, como ocurría en los inicios de la Revolución Liberal, la abolición del sistema feudal, en este caso en 1861, pero como ocurrió en Europa, significa que los campesinos ya no disponen de la protección del señor y dependen de poder pagar rentas al señor por trabajar la tierra. De esta manera empeoran sus condiciones. El clima de tensión y malestar se cobró la vida del zar, paralizándose las reformas y caracterizándose los gobiernos posteriores por un todavía mayor inmovilismo mediante una fuerte represión de tentativas liberales, algo que nos debe seguir sonando, por ejemplo como ocurría con la Santa Alianza. A finales del siglo XIX ya empieza a haber algo de industrialización, pero de forma muy reducida, limitada a ciertos puntos clave como San Petersburgo y Moscú. Y de nuevo, como ya vimos, esto significó el nacimiento de una clase obrera que se convertirá en opositora del régimen por sus duras condiciones de trabajo. Dado el absolutismo del zar, los partidos políticos están prohibidos, pero comienza a organizarse una clase opositora que pide libertad y verdaderos cambios en el modelo social y económico. En 1870 aparecerían los populistas, quienes sostienen que el campesinado será la fuerza revolucionaria que destruirá el zarismo e implantará un socialismo agrario basado en la colectivización de la tierra. Es decir, el campesinado se haría con el control de la propiedad y del Estado. Esto debe recordarnos a ese marxismo que decía que los trabajadores harían justo eso con las fábricas. Y como no, habrá anarquistas aún más radicales en la defensa de los derechos populares y la destrucción del Estado. Con lo que debemos hablar de dos grupos: Tierra y Libertad, que serían populistas, y el grupo anarquista denominado La Voluntad del Pueblo.
Esta oposición cobrará forma definida, como también pasaba con los partidos políticos de ideología obrera que nacían por Europa a finales del siglo XIX. En este caso hablamos en 1898 del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, de ideología marxista y cuyo protagonista es el conocido Lenin. Este partido, en 1903, estaría dividido en dos grandes tendencias, mencheviques y bolcheviques. Los primeros serían los más moderados, considerando que antes del triunfo socialista es necesaria una revolución burguesa y capitalista que aporte desarrollo económico. Este grupo va a ser más abierto en cuanto a ideas y miembros, mientras que los bolcheviques, mucho más estrictos y radicales, defienden la dictadura directa del proletariado y el campesinado, sin burguesía previa. Los participantes de este grupo debían seguir férreamente las directrices del partido y la revolución. ¡Bolchevismo! ¡Puro bolchevismo! A partir de aquí se va a iniciar el proceso de cambios que irán desarrollándose hasta culminar en 1917. Entra en escena el Partido Socialista Revolucionario, o eseristas, partidarios de las tesis mencheviques de socialismo agrario pero con previo desarrollo capitalista. También aparece un partido centrado en el liberalismo, los cadetes, el Partido Constitucional Demócrata, que exige un régimen constitucional y derechos individuales. Por tanto, vemos cómo la oposición política va cobrando forma. A esto se une el gran descontento social existente, debido a la pobreza, el fracaso de movimientos reformistas como el de Alejandro II, la derrota en la guerra ruso-japonesa en 1905, como comentábamos en el tema anterior. El resultado es un conjunto de agitaciones y atentados que nos llevan a la huelga de 1905 en San Petersburgo, el conocido como Domingo Sangriento, una manifestación pacífica ante el Palacio de Invierno pidiendo derechos, democracia y, en definitiva, acabar con el antiguo régimen y los abusos que representa. La Guardia del Zar abrirá fuego. A partir de aquí, la revolución cobra forma. Los campesinos y los obreros pretenden acabar con el dominio de propietarios y terratenientes, y nace una pieza clave del puzzle, los soviets, comités de huelga formados por obreros que se convertirán en los máximos representantes de la revolución, destacando el Soviet de Petrogrado, liderado por un conocido personaje, Trotsky. Los revolucionarios se oponen al zar y a la guerra. Recordamos, estuvieron en guerra contra Japón con mal resultado y volverán a estar en guerra durante la Primera Guerra Mundial. Los militares también mostraron su descontento ante esta situación, como se ve en el motín del acorazado Potemkin, del que se realizó una muy interesante película, con el nombre de, también, El acorazado Potemkin, cuyo visionado sería muy recomendable. Ante esta situación, el zar se vio obligado a conceder libertades civiles y un régimen parlamentario a través de la Duma, nombre que recibe el Parlamento, ambas cosas aprobadas en el Manifiesto de octubre. Esto generó más expectativas que verdaderos resultados. Fue una nueva cortinilla de humo zarista, ya que de nada sirve una Duma si el zar puede eliminar cualquiera de sus decisiones, y de nada sirve decir que vas a dar tierras a los campesinos a través de una reforma agraria como la que describimos aquí, si haces esa reforma agraria sin tocar apenas las tierras de la nobleza y la iglesia, que son quienes las tienen. Por lo que pese a intentar crear un campesinado medio propietario, los kulaks, que sean favorables al régimen, no se consigue nada. Y encima sigue habiendo persecuciones, represión, delitos políticos, influencia y privilegios de familias cortesanas u hombres influyentes como el conocido Rasputín, hombre santo del régimen que movería los hilos del gobierno. Una oscura sombra había caído sobre la casa de los Romanov. Se llamaba Rasputín. Creímos que era un hombre santo, pero era un farsante, ávido de poder y peligroso. ¿Cómo osas volver al palacio? Pero yo soy su confidente. ¡Confidente! ¡Ja! ¡Eres un traidor! ¡Largo! No hemos cambiado apenas nada.
y encima la Primera Guerra Mundial agrava aún más la situación de pobreza, por lo que es cuestión de tiempo que la situación estalle. Y esto es lo que va a pasar en 1917, el año de la Revolución, una revolución que dividimos en dos, febrero y octubre. La de febrero significará la caída del zarismo y la de octubre el triunfo bolchevique. ¿Qué situación tenemos en febrero de 1917? Derrotas militares durante la Primera Guerra Mundial, pérdida de territorios, pobreza, malestar social. En este panorama, el 23 de febrero se inicia una huelga en una fábrica de armamentos que poco a poco se convirtió en una huelga general donde la población se manifiesta contra la presencia rusa en la guerra y las pésimas condiciones de vida. La revolución se va expandiendo y el día 26 hubo represión militar, pero ante esta situación, el día 27 el ejército terminará por unirse a la huelga, lo que significará la caída zarista. La chispa de infelicidad que existía en nuestro país fue abanicada hasta convertirse en una llama que pronto destruiría nuestras vidas para siempre. ¡Deprisa, niños! ¡Por favor, corre! ¡Por aquí, por los aposentos de los criados! ¡Corre a nuestro Rasputín! ¡Está huyendo! ¡Mi caja de música! ¡Corre, corre! ¡Camaradas, por aquí! ¿Dónde están, chicos? Todos los revolucionarios se unirán en un gran comité, el Soviet de Petrogrado, exigiendo la democracia y la salida de Rusia de la guerra. Nicolás II disuelve la Duma, el Parlamento, por lo que los liberales también se van a oponer al zar, y el 2 de marzo Nicolás II se verá obligado a abdicar, formándose un gobierno provisional presidido por el príncipe Lvov. Este gobierno estará mayoritariamente formado por miembros del Partido Liberal, es decir, los cadetes. Con lo cual, a partir de ahora, hemos derribado el zarismo, pero tenemos dos poderes enfrentados, el gobierno provisional y las clases populares que, como hemos visto en el vídeo, se van organizando a través de esos comités que son los soviets. Y con esto dejamos el primer vídeo. Como hemos visto, partimos de una situación de antiguo régimen y de progresiva formación de una oposición política y social que conducirá a los primeros intentos de reforma y a la crisis del zarismo, con un gran episodio previo en 1905 y finalmente estallando la bomba en 1917. Esto, como hemos visto, significa el fin del zarismo, pero no el fin de la revolución, como veremos en el siguiente vídeo.